entonces, Francisco, yo soy la típica salvatandas. Eso me decía una coachí en una sesión. Le llamaré Julia. Luego de que me comentó lo que me comentó, no pude más que preguntarle y decirme una cosa, ¿cómo llegase a esa conclusión? Y me explicaba el porqué de sus razonamientos y cuáles eran las afirmaciones a partir de las cuales construía semejante juicio. Pues bien, esta conversación surgía en el contexto de una sesión de coaching en la que se te había traído el tema de cómo reaccionar frente a un tema que aparentemente tenía que ver con bienestar financiero familiar, con un tema de economía familiar. Un poco la situación era, la realidad, era que su compañero, su pareja, había tomado una decisión, una serie de decisiones financieras con fondos del patrimonio familiar y que como consecuencia de sus decisiones no consultadas todas, estaba afectando el patrimonio de la familia y estaba afectando la relación de ambos. Y estaba afectando la misma percepción que tenía cada uno de ellos mismos. Julia continuó en la conversación diciendo es que otra vez me pasó a mí. Es que este fulano, ¿cuándo va a aprender? Sabe de negocios, sabe de hacer presupuestos, sabe de hacer proyecciones y aún así vuelve a pasar tal cosa. Ojo, en su discurso parecía que ella no tenía nada que ver con el asunto y que más bien él la había traicionado, la había engañado, la había vacilado, la había embarcado. Y ella salía como eximida de la situación. La conversación consiguió para darnos cuenta de que habían desafíos en al menos tres ámbitos. El primero y el segundo y el tercero. Sí, ciertamente. Uno era de orden financiero y tenía que ver con cómo resolver esta situación en la que su compañero, según sus palabras, la había metido a ella y a su familia. Había un tema puntual de cómo cubrir algunos gastos que por mala estimación estaban fuera de contexto y de algún lugar había que sacar la plata, con lo cual se iba a afectar la economía, seguir afectando la economía familiar y la economía misma de ella porque se le iba a recargar la situación. Luego había un tema de orden relacional y que refiere a que esto que le estaba pasando hoy a ambos, con el tema de sus finanzas personales, familiares, no era primera vez. Ya venía sucediendo, es decir, había un patrón. Hay un patrón que responde a la pregunta ¿por qué siempre que pasa igual sucede lo mismo? Eso estaba pasando. Había un trabajo a resolver. Había una conversación que no se había realizado en el tiempo. Habían venido teniendo conversaciones sobre cada evento, sobre cada situación. Y ella terminaba con el tema de otra vez lo volviste a hacer, no tiene que volver a pasar. No habían tenido la conversación del patrón. Y la conversación del patrón no es menor. Aquí el patrón era un patrón en que él tomaba una decisión, se la comunicaba a ella con tal de no llevarle la contraria porque él es bueno y él tiene buenas ideas, no le decía que no. Él emprendía o hacía para emprender, el asunto no funcionaba, ella se daba cuenta, lo regañaba, luego lo rescataba y lo amenazaba con que no lo volviera a hacer. Ese era un patrón y este es un patrón de una relación de víctima-perseguidor. Ella actuaba primero como rescatadora oyéndolo, porque pobrecito él, le voy a ayudar. Ojo, que me coloca en un lugar de arrogancia frente al otro. Pero después se lo reclamo. Cuando las cosas no funcionan, me pongo en la perseguidora. Pero luego termino rescatándolo. Pero le advierto que no vuelva a pasar. Ella jugando los roles de perseguidora y rescatadora. Y él de víctima. Pero los dos metidos en la dinámica del triángulo dramático del triángulo de la víctima. Y ese patrón había que resolverlo. Y ese era el segundo ámbito, el patrón y la relación. Pero había un fundamental que tenía que ver con ella. Ella, toda una profesional experta en finanzas, que no solamente sabía gestionar un presupuesto, no, es maestra en tema de gestionar ingresos pasivos al punto que sus ingresos, fuentes de ingresos pasivos y otras inversiones le permitían cubrir cuando estas cosas pasaban. Entonces, lo que le pasaba a nivel de la economía familiar no tenía que ver con su incompetencia o su falta de conocimientos, ni con lo de él. Tenía que ver con un patrón que tenía que ver con su propio patrón personal, con los cuentos que se contaba sobre ella misma, con su autovaloración, con su claridad respecto a lo que él quería para sí, para su vida, cómo desde ahí valora sus relaciones y a partir de eso generar las conversaciones necesarias con su pareja para construir juntos ese proyecto que sea juntos, porque de no tener esa conversación seguiría pasando lo que ya le estaba sucediendo.
Seguimos la conversación con Julia y ella distinguió que era importante reconectar con su para qué. Era importante distinguir el rol de su pareja dentro de su para qué, el lugar que le daba la familia, el lugar que tenían las finanzas como parte para alcanzar sueños en conjunto y diseñar las conversaciones para revisar y revisitar si sus acuerdos iniciales seguían siendo pertinentes y luego actuar de manera consistente para materializarlos. Mas, si Julia no daba el paso de revisarse, diseñar la relación y sostenerla, el patrón se iba a dar, porque podía irse con la conversación, de por sí no es para tanto, y desde el de por sí no es para tanto, seguramente va a volver a suceder. Terminamos la conversación, algún día les comentaré cómo le fue a Julia, mas lo que quiero rescatar aquí también es que el tema de finanzas y bienestar financiero sostenible para finanzas personales y familiares pasa no únicamente por el tema de saber hacer presupuestos, calcular los flujos de caja, saber generar ingresos pasivos, reconocer en qué activo invertir, que es uno de los pilares importantes, también con distinguir la realidad, pero sobre todo pasa también en gran parte por la capacidad de liderarme, de gestionarme y de distinguir mi relación con el dinero y de reconocer los recursos, el dinero, como un medio más para materializar mis metas más importantes. Soy Francisco Villalta y seguro seguiremos hablando.